que vamos a celebrar en esta sala multiuso, sala Carrera. Os agradezco a todos el que estéis asistiendo a esta presentación del libro que nos está mostrando y que va a partir de este momento tendremos la posibilidad de disfrutarlo, de don Jesús García Solano, de la música en el verso. Y como podéis comprobar, pues esta noche tenemos una excelente oportunidad, que creo que todos estamos más que sorprendidos de esta excelente exposición que nos está brindando Jesús y que a todos pues nos ha dejado con la boca abierta, no solo ya por la gran variedad, la extensísima variedad que hay de instrumentos musicales, sino además por los instrumentos que él mismo ha fabricado. Creo que debemos agradecerle a Jesús este brindis que ha hecho por la cultura, como lo lleva haciendo durante tantísimos años aquí en nuestro pueblo, y es una excelente oportunidad para disfrutar de la música, disfrutar de la palabra a través de este libro de Jesús. Y hoy vamos a tener pues a un sinfín de artistas que nos van a deleitar con su música, con su canto, y vamos a disfrutar de un gran acto. Paso a darle la palabra al concejal de Cultura, señor Antonio Calle, que él hará una introducción ya del acto que estamos celebrando. Buenas noches, muchas gracias. Señor alcalde de Puebla de Casalla, que nos complace con su presencia. Señores y señoras concejales, compañeros de corporación, autoridades religiosas, militares, vecinos, vecinas de Marchena, buenas tardes. Agradecer también la presencia a todas aquellas personas que, no siendo de Marchena, esta noche nos honran con su presencia y sean bienvenidos. Para la Marchena actual, para la Delegación de Cultura y para mí en particular, es una gran satisfacción que el primer acto que se desarrolla en esta sala municipal de actividades múltiples, la hoy denominada Sala Carrera, sea un acto cultural con la trivalencia de englobar en el mismo la presentación de una excelente publicación poética, obra de Jesús García Solano, una espléndida exposición de características excepcionales, donde podemos contemplar instrumentos recopilados a lo largo de toda una vida por un gran entusiasta, amante y estudioso de la música, como es el amigo Jesús Solano, y en tercer lugar, el poder disfrutar de los sonidos musicales de algunos de estos instrumentos que el amigo Jesús y amigos de la cultura que le van a acompañar tan exquisitamente van a ejecutar. Casi todos los presentes conocemos al amigo Jesús Solano. Conocemos sus inquietudes, sus vivencias, su especial forma de ser, su peculiar arte, y hoy, además de todo lo que conocemos de él, nos va a sorprender con otras obras, realizadas con la gubia, con el formón y sobre todo hechas con especial cariño, basándose en estudios, equilibrios y con figuras caprichosas. Por lo cual, a partir de ahora, pues también el amigo Jesús es luthier. Dicho esto, vamos a dar comienzo al acto de presentación del 15º libro de Jesús Solano de la música en el verso, que va a correr a cargo de don Ramón Rey García, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Tiene publicado una gran cantidad de libros con títulos tan significativos como La música, Radiografía desde el tilógrafo, La espalda flagelada, Ciudad del silencio, Desde el sur hacia la nada, etcétera, etcétera. Pero hay un título que a mí particularmente me llama muchísimo la atención, que es, lo denominó él, La poesía no sirve para nada. Un libro sobre el que se ha escrito y opinado largo y tendido. Habitualmente es un gran articulista dentro de la sección A Contracorriente del diario digital Bahía de Cádiz, así como colaborador en infinidad de revistas, comunicaciones, aportaciones e intervenciones en congresos. Y en definitiva tenemos a una gran persona que trabaja en pro de la música, de la cultura y de la comunicación. Así pues, suya es la palabra con todos ustedes, don Ramón Rey. Muchas gracias.
señor alcalde, señor concejal de Cultura, señoras y señores, especialmente al resto de mis contertulios en la mesa, a mis compañeros de mesa. He venido aquí a rendirle un homenaje a mi amigo Jesús Solano y a la música, y por todo ello les doy a ustedes las gracias y a las autoridades correspondientes por haber hecho posible que esté aquí hoy. Como homenaje a la música y a la poesía y a la amistad, me voy a tomar este acto, la presentación de este libro, que es eso, una excusa para reunirnos y pensar un poco en uno de los aspectos más espirituales que tenemos los seres humanos, que es la poesía. Aunque yo haya titulado ese libro La poesía no sirve para nada, que acaba de decir el señor concejal, es una especie de reivindicación de la poesía negándola. Pero no vengo aquí a hablar de mí, como es lógico. Vamos a hacer un homenaje a lo que yo considero la manifestación de comunicación entre los seres humanos mejor, la música. La música no necesita palabras, la música no necesita idiomas. La gente se comunica a través de la música, y voy a hacer un pequeño recorrido en este sentido hasta desembocar en la obra de Jesús Solano. La música siempre presente a lo largo de la historia, incluso de la historia o de la obra literaria. Los cantos de sirena de la Eneida, de Virgilio, era la música como persuasión. Virgilio no se podía, Eneas, mejor dicho, no se podía fiar de los cantos de sirena para no quedar dormido. Es una persuasión que llamaríamos en las facultades de comunicación y en periodismo, es una persuasión hacia algo, una persuasión y un mantenerse, un interés o una intención de que la gente se mantenga atenta y despierta ante lo que está a su alrededor. La música como comunicación entre pastores, ha habido siempre desde la antigüedad, la comunicación a través del sonido de la música, eso lo sabe muy bien Jesús Solano, en los primeros habitantes de las Islas Canarias, por ejemplo, y de otras zonas, cómo se comunicaban ante la orografía del terreno a través de instrumentos musicales. La música como reivindicación de un hecho. A mí como supongo que a ustedes también, me sugiere mucho y me seduce mucho la melodía El Cóndor pasa, esa melodía que compone en 1913 Daniel Alomía Robles, peruano, esa canción de la que se hacen muchísimas versiones, El Cóndor pasa, y que lo que cuenta es un abuso de una cultura, en este caso la sajona, sobre la indígena, un abuso tremendo sobre el indio, en este caso, y el cóndor que está volando en forma de símbolo de libertad sobre ese hecho histórico que está aconteciendo en esos momentos, ¿no?, de la historia de América Latina y de la colonización europea. A través de la música, a través del Cóndor pasa y de su letra, el autor, Daniel Alomía Robles, pues lo que hizo fue reivindicar justamente la justicia, la dignidad de los seres humanos. La música como erotismo. Fíjense y recuerden ustedes las bailarinas de la época romana, o las danzarinas, para ser más exacto, de la época romana. Algunos autores dicen que las danzarinas de la época romana de alguna manera habían heredado, entre comillas lo de heredado, el quehacer de las danzarinas de la civilización tartésica, que nos es ya mucho más conocida y familiar a los andaluces. Por tanto, esas danzarinas romanas que heredan la tradición tartesa, enlazan con el paso del tiempo con las danzarinas árabes de Al-Ándalus y llegan a nuestros días con el baile flamenco, que tiene una carga erótica importante, hermosa, bellamente erótica, estética. Ese flamenco que es incluso
susceptible y merecedor de que en la Facultad de Comunicación, donde yo doy clases, haya un doctorado dedicado exclusivamente a flamenco, a música flamenca, llevado por el profesor Francisco Escobar, persona muy ligada al mundo flamenco. Pues el erotismo en la música, el erotismo en el baile, se observa muy bien en el tango. En este libro hay un poema dedicado al bandoneón. El tango, desde mi punto de vista, cuando lo veo bailar, me parece, ahora que se habla mucho del tema femenino, me parece que el tango es una especie de baile donde la mujer lleva mucho la iniciativa y donde la mujer está llevando a cabo un auténtico ritual de seducción del hombre a través del baile. Es un baile erótico, bueno, viene de donde viene, de las zonas de Buenos Aires, ¿no? Las zonas donde se supone que había malas costumbres, pero sin embargo en nuestros días los tenemos perfectamente asumidos, y en Sevilla concretamente hay una asociación de amigos del tango que todas las semanas van a bailar el tango a la calle, que yo recuerde, ahora lo bailan en la plaza del museo. Ellos colocan allí su aparato de música y se ponen a bailar el tango. Es un homenaje a esta música que, a mi juicio, está retratando lo que es un baile que está reivindicando la libertad de los seres humanos, la individualidad entre el hombre y la mujer, que se ve perfectamente reflejada en los pasos que se llevan a cabo. Alfonso X el Sabio, saben ustedes que tenía tiempo para reivindicar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico y al mismo tiempo para hacer música, entre otras cuestiones. Esa música que dan lugar a las cántigas o las cantigas, que hay gente que dice que no las compuso el rey, pero cada vez hay más estudiosos que dicen que efectivamente el rey no solamente tuvo Alfonso X el Sabio, estamos en el siglo XIII, papel decisivo en la composición, no solamente de las cantigas, sino de otras obras. Ya estaba preparando una magna obra de historia universal cuando murió el rey. En Toledo, en Sevilla, Alfonso X estimulaba a los creadores y creaba él mismo. Desde luego, estos tiempos, a pesar de todo lo que se supone que hemos avanzado, se echan de menos ahora. El estímulo a la creación por parte de las estancias más altas, ¿no?, del poder. Estábamos en el siglo XIII, pero es que antes, en el siglo XI, tuvo lugar ese fenómeno que es el trovador, la música trovadora, del trovador. Los que iban cantando por ahí eran como reporteros de la época, pero que cantaban, ¿no? Igual que los que recitaban romances de ciego, eran también los periodistas de la época, entre comillas, eso de periodistas, porque te contaban historias, eran los que contaban las historias, los sucesos y los dramones del momento, las telenovelas del momento a la gente, ¿no? Bueno, pues los trovadores también contaban historias, y estábamos en el siglo XI, y en esos trovadores, en ese contexto del siglo XI y del siglo XII, nace ese movimiento de músicos, estudiantes, poetas, llamados los goliardos, un movimiento de gente joven que se va a la ciudad a estudiar, y que con el tiempo, ya saben que Carl Orff compuso Carmina Burana y toma de la letra de algunas letras de poemas de los goliardos de este movimiento juvenil, toma esos poemas para componer su partitura, completar su partitura. Va a llegar después, con el paso del tiempo, y perdonen ustedes por los saltos en el espacio temporal histórico, va a llegar la explosión del Renacimiento, los siglos después, XVI, XVII, donde los señores, hay una constante aquí, los señores, la clase noble, va a tener a sus órdenes asalariados músicos, y en buena medida van a tomar estas ideas, esta iniciativa, pues de la iniciativa popular, que ya estaba acostumbrada
el pueblo llano a tener su música, su gente, sus músicos. También van a tomar esa idea o van a reforzarla, por lo menos, las clases nobiliarias para tener a sus órdenes a esos músicos. Y como tenemos que ir finalizando poco a poco, porque no quiero alargarme, voy a llegar al siglo XIX y XX. Miren, en el siglo XIX y principios del XX hay, a mi juicio, melodías, músicas que ya han marcado mi vida, como es el caso de la música de Mahler, que a mí me ha entusiasmado siempre, la música de Rachmaninoff, o algún otro autor como es Richard Strauss. Es decir, esos tres músicos han creado unas melodías envolventes, seductoras, que le dan a uno ganas de vivir realmente cuando escucha todo eso. Y esto sucede entre el 19 y el 20, fundamentalmente en el caso de Gustav Mahler. Más adelante ya, estamos en el siglo XX todavía, yo quiero nombrar aquí a los clásicos, a los chicos de Liverpool, a los Beatles, que nos hacen también vivir con alegría, que nos hacen, que nos incrustan una inyección de estímulo para seguir adelante. Les confieso a ustedes que algunas veces me he levantado por la mañana decaído por cualquier circunstancia, he entrado en el coche, he puesto música de los Beatles y me he sentido de otra manera. Yo no sé qué tenían estos cuatro, pero realmente nos han animado y nos han dado ganas de existir. En un concierto de Paul McCartney al que yo asistí en Barcelona, había una pancarta que tenían 2 o 3 personas que decía algo así: nosotros somos lo que somos porque vosotros habéis existido. Se referían a los Beatles, ¿no? La verdad es que sí, hay una especie de magia extraña en estos 4 chicos y en esta otra música que yo les digo a ustedes. Como estoy avanzando en el tiempo, me gustaría solamente subrayar la importancia de la llamada música de nueva era. Cuando empieza en los años 70, por ejemplo, con Klaus Schulze y sus suites, un músico alemán que compone unas suites enormes con teclado, etcétera, y llega a este músico japonés llamado Kitaro, que se sirve de toda la música sinfónica para adaptar ya las nuevas tecnologías. Es decir, la música de la nueva era aprovecha en la revolución tecnológica para hacer música, y esto es lo que hace Kitaro. Hay una transmisión directa entre nuevas tecnologías y música, en el caso de estos 2 autores, Klaus Schulze en Alemania, Kitaro en Japón. Y no me quiero en este caso olvidar del grupo del rock sinfónico por excelencia, que es Pink Floyd, que consigue también envolvernos en esa misma línea que yo les había dicho a ustedes que habían hecho ya Mahler en su momento. A finales del siglo XX y en el siglo XXI, donde estamos en estos momentos, podemos observar cómo dentro de esta línea de que la música es la comunicación más acertada, incluso Steven Spielberg rueda una película, Encuentros en la tercera fase, donde nos dice la forma en que se pueden comunicar los seres humanos con los supuestos extraterrestres, a través de unas notas musicales. Esa es la forma de comunicación en Encuentros en la tercera fase de la película clásica ya de Steven Spielberg. Y en nuestros días este elemento de comunicación que es la música llega a su culmen con una serie de instrumentos. El favorito de los jóvenes, el MP3 o el MP4. Es la música individual ya, la música personal e intransferible. Pero no significa eso, es una cosa que dan los tiempos. Estamos en el tiempo del individualismo máximo, donde cada uno se construye su vida, su comunicación incluso. Antes teníamos la comunicación a través de los periódicos, de la radio o bien de las emisoras de televisión y de las fotografías que nos ofrecíamos, que podíamos hacernos con una cámara normal y corriente. Ahora cada uno de nosotros se puede hacer una historia de vida de famoso. Podemos hacernos un vídeo, colgarlo en internet, podemos jugar a ser Julio Iglesias o cualquier cantante popular con los karaoke. Es decir, estamos en una época que los teóricos de la comunicación llaman el self-media, el autorretrato mediático. Cada uno se hace su propia información y se crea su propia realidad. Pues dentro de esta
cultura que tenemos ahora, muy individual. Los jóvenes se ponen sus cascos y se desentienden de todo y empiezan a escuchar música por la calle y ya no quieren saber nada. Sin embargo, yo no veo que haya que esto sea único, porque al mismo tiempo estamos asistiendo a grandes concentraciones en torno a la música. Grandes concentraciones como la que se produce todos los años en Benicàssim, en Alicante, que de alguna manera enlazan con la de los años 60, como la isla de White. Bien, pues efectivamente estamos con los dos fenómenos. El fenómeno de la individualidad a ultranza, que está simbolizado por los casquitos famosos, y el fenómeno de la música reuniendo a la gente para comunicarse. Mire, antes les hablé a ustedes de Gustav Mahler, músico que nos llenó Hamburgo de ópera. Hamburgo se llena de ópera con Gustav Mahler, Hamburgo se llena de rock después en los años 50 con los Beatles. Gustav Mahler tenía una cabaña en los Alpes de Salzburgo. Allí componía su música, o casi toda su música, o por lo menos las sinfonías más relevantes las compone en esa cabaña de los Alpes. En cierta ocasión va a visitar a Gustav Mahler su amigo Bruno Walter. Y va allí a la cabaña, a los Alpes, y empieza a sorprenderse ante todo lo que está viendo Bruno Walter, sobre todo las montañas alpinas, etcétera. Mahler era un apasionado de la naturaleza. La música de Mahler respira naturaleza. Él describe la naturaleza en su música. Mahler estaba o acababa de componer, si no recuerdo mal, la tercera sinfonía. El adagio de la tercera sinfonía es una pieza extraordinaria, es mi pieza preferida. Bien, pues ante la sorpresa de su amigo Walter, que le habla del paisaje, que se queda sobrecogido por aquel paisaje, Mahler le dice: no sé para qué te sorprendes, todo eso que tú ves ya lo he compuesto yo, ya lo he llevado yo a la partitura, escucha mi música y lo verás igualmente y lo sentirás igualmente. Pues bien, yo creo que Jesús Solano lo que ha deseado es tener toda la música a su alrededor. Lo que ha deseado es llevarse toda la música a su casa, unirla a la poesía y componer de esa forma su particular sinfonía, como Mahler la componía en su cabaña de los Alpes. ¿Y cómo ha compuesto Jesús Solano su particular sinfonía? Pues a través de la síntesis armónica entre el verso, entre la música y entre la musicalidad del verso. Porque no olvidemos que la poesía tiene música por sí misma, tiene poesía dentro. Algunas veces he hablado con Jesús Solano y le he dicho, ¿qué manía tenemos en el mundo de la comunicación de que cada vez que va un poeta a una emisora de radio y recita un poema, si es que esto es una cosa rarísima, porque esto no vende y no es comercial, entonces es una cosa marginal, pero caso de que demos con algo de esto, pues siempre tienen la costumbre el locutor o el conductor de poner música de fondo a la poesía. La poesía no necesita música de fondo, la buena poesía tiene música dentro, tiene su propia musicalidad. Esto se puede observar perfectamente en los versos de Solano y él nos leerá algunos después. Por lo menos esto estaba en el programa que él me dijo que tenía en la cabeza. No sé si ha decidido otra cosa y me deja mal, ¿no? Pero ustedes lo comprobarán. Efectivamente, a través de esa síntesis armónica, verso, música, musicalidad del verso, él compone su sinfonía particular. Pero también a través de ¿qué? A través del conocimiento de la técnica de versificación. Es decir, en el libro ustedes pueden encontrar diversas formas de versificación. Ustedes pueden encontrar estilo romance, estilo romancillo, cuartetos, sextetos, versos alejandrinos. Sextetos es muy raro encontrar hoy en la poesía, sin embargo aquí lo pueden ustedes encontrar. Es decir, hay un dominio de la técnica versificadora en este texto, en este libro que se presenta hoy aquí, que se hace, pues claro, se acaba de decir aquí, Solano tiene ya una docena de libros publicados y eso es oficio, eso es oficio. Si al oficio se le une la sensibilidad, pues tenemos un excelente libro de poemas, que es lo que estamos hoy presentando aquí, y con ese motivo estamos homenajeando también a la música, que es lo que late de fondo aquí en todo esto. Jesús Solano además compone su sinfonía particular
descubriendo líricamente la personalidad de los instrumentos. Es decir, él no solamente colecciona instrumentos, no es un señor caprichoso, maniático, coleccionista, ¿no? Él ama los instrumentos y cada vez que tiene un instrumento no se limita a guardarlo y a adorarlo o a contemplarlo, sino que lo toca un poquito, le saca sonido, le saca personalidad y luego se sienta, escribe un poema en el que trata de sacarle la teórica o supuesta alma que está dentro de ese instrumento. Para hacer eso, ¿qué sucede? Que se produce el siguiente paso mediante el cual Solano compone su sinfonía, la identificación entre el instrumento y el estado anímico del poeta. Ese es otro de los elementos que utiliza Solano para elaborar su particular sinfonía, la interrelación entre el instrumento y el autor. Esto se ve perfectamente cuando ustedes leen poemas como el que le dedica al saxo, como el que dedica a la flauta dulce o como el que dedica a los crótalos, por ejemplo, entre otros, ¿no? La identificación, estado de ánimo que se proyecta hacia el sonido del instrumento. El saxo tiene un sonido concreto, especial, y eso lo identifica él con algunos momentos de su vivencia actual, pasada, pero con él mismo, de tal manera que es un retrato lírico. Hablaba antes de las cantigas de Alfonso X Sabio, la definen los autores como relatos poéticos. Pues aquí tenemos relatos poéticos donde en el fondo de esos relatos poéticos está durmiendo o está viviendo al mismo tiempo que duerme un instrumento musical. Por último, Jesús Solano compone su sinfonía también con otro elemento, con la exaltación de lo externo. En este libro hay bastantes referencias a la cultura musical en toda España, a la riqueza cultural en distintos rincones de España. Él deja bien claro la identidad andaluza en este sentido, pero eso no le impide extenderse hacia otras zonas de España para dejar también diáfano que hay otras zonas con una personalidad, y esa personalidad se la dan en este caso los instrumentos musicales. Todo está aquí, parece que nos dice el autor, todo está aquí, en mi casa, en mis instrumentos, en mi poesía, aquí está todo. He compuesto una sinfonía para ustedes, escúchenla, léanla y al leerla, escúchenla. De esta forma parece como si Jesús Solano hubiese descubierto un camino que él ha transitado y que ahora nos invita a los demás a transitarlo. Él lo ha transitado y sabe que es un camino tremendamente largo. Él lo ha transitado y ha extraído de ese camino unas enseñanzas, una experiencia que lo ha plasmado en un libro. Ahora nos está invitando a los demás a que hagamos lo propio, es decir, a que sigamos en su dinámica, en su locura, en su melomanía. Un amigo común de Jesús y mío, el escritor Emilio Durán, en los años 70 escribió una frase que decía más o menos: metamos un injerto de locura en el tronco gris de lo diario. Es decir, vamos a rebelarnos un poco contra tanta monotonía vital. Pues Solano dice algo parecido. Vamos a, dentro de este mundo actual, donde la verdad es que abunda bastante mediocridad, y yo que estudio el periodismo y los medios de comunicación, naturalmente se lo confirmo a ustedes, la mediocridad que hay ahora mismo en la sociedad se refleja muchas veces en los medios de comunicación. Pues ahora que hay una sociedad tan mediocre, donde está muy ausente la transgresión creadora, por lo menos que se dé a conocer, porque a verla hayla, pues Jesús dice: vamos a meter ahí un injerto de locura, vamos a mirarle a los instrumentos el alma que llevan dentro, vamos a levantarle el cancán y vamos a ver qué tienen dentro, vamos a mirarlo por dentro y vamos a escribir lo que llevan dentro. A eso nos invita Solano. Solano nos recuerda que efectivamente la música es la mejor forma de comunicarnos. Termino como empecé. Miren ustedes, si se dan cuenta, nuestra vida
está marcada por canciones. Tenemos nuestra canción o canciones de cuando despertamos a la razón. Tenemos nuestras canciones de adolescencia, cuando despertamos al amor. Tenemos nuestras canciones de juventud. Tenemos nuestras canciones de madurez. Tenemos 2 versitos de una canción que nos suena en la cabeza en cualquier momento de la vida. Nos ocurre algo y esto me recuerda a esta canción y la cantamos o nos suena en la cabeza. Esto me indica una cosa, señoras y señores, y con esto termino. A mí me parece que sería muy difícil vivir si la música no existiera. Por tanto, yo quiero hoy agradecerle públicamente a Jesús Solano que nos haya permitido congregarnos aquí en torno a esta manifestación espiritual tan sublime como es la música. Muchas gracias, Jesús Solano, por habernos aportado esta obra, este libro, esta síntesis entre poesía y música. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por ilustrarnos sobre la historia de la música a lo largo de la humanidad. Quería hacerle saber a las personas que están al fondo de la sala que hay asientos por aquí en medio, que aunque pongan reservado, que pueden ocuparlos si lo deseasen. Y ya, como no, pues damos la palabra al protagonista, al autor de este libro, de la música en el verso, a don Jesús García Solano. Buenas noches, amigos de la música y del verso. Gracias, Ramón, gracias, Juan, alcalde, gracias, Antonio Calle, gracias a todos vosotros por estar aquí. Es verdad que ya llevo muchos libros presentados, pero posiblemente, haciendo honor a la verdad, esta noche es una de las noches que me encuentro, pues, quizá un poco más nervioso. Y no sé por qué, porque estoy rodeado de amigos, estoy rodeado de gente que me quiere y estoy rodeado de gente que ama la música y que ama la poesía profundamente. En mi intervención quiero destacar algunas cosas porque creo que algunos tienen esa curiosidad, ese pequeño morbo de conocer algunos entresijos del libro, algunas curiosidades. Cuando yo me planteé el escribir este libro, hace ya la friolera de más de 7 años, pues no sabía cómo empezarlo, cómo meterle mano, porque la cosa era bastante complicada. En todos los libros existe una parte de creación, pero en este había una doble vertiente, una parte de investigación, porque se trataba de la humanización de los instrumentos musicales, con lo cual he tenido que recibir clases de los instrumentos, de la técnica, de la historia. Me he tenido que preparar bien para conocerlo, lo mismo que en una familia se conoce a los hijos con el tiempo y ya se puede hablar de los hijos. Pues yo exactamente igual he tenido que hacer con ellos. Cuando ya tenía los suficientes conocimientos, medio podía hacerlo sonar, porque no me considero una persona que toque nada. Lo único que hago es hacerlos sonar, comunicarme con ellos, amarlos, abrazarlos, sentir su voz. Entonces me soltaba la mente de poeta, dialogaba con el instrumento y he disfrutado como ustedes no se pueden imaginar. Así más o menos fue naciendo mi libro poco a poco y
sufriendo y disfrutando. Sufriendo porque verdaderamente algunas veces el instrumento se ponía un poco rebelde porque no estaba en las manos diestras y yo tenía que hacer un esfuerzo ímprobo para que eso se pudiera y además al mismo tiempo los sonidos fueran limpios, cristalinos, transparentes y que al mismo tiempo pues me pudieran decir y comunicar algo. Así de esa forma fue naciendo el libro. Eso con lo que respecta al contenido del libro, más o menos, cómo se ha ido produciendo a través de los años. Pero hay una curiosidad que yo quiero explicar, porque tiene un sentido muy profundo de sentimiento y de amor, que es ¿por qué he hecho yo esta portada? Esta portada con un dibujo de un niño. Mirad. Yo tengo un amigo que hace unos años tuvo un accidente de moto y yo fui a visitarlo a su casa, como cualquiera va a visitar a un amigo. Y cuando yo iba a casa de este amigo siempre pues le llevaba un instrumento y le tocaba el instrumento, alguna vez una trompeta, otra vez un clarinete, otra vez es una flauta. Y el hijo, que también ama mucho la música, que será a lo mejor el día de mañana un buen guitarrista, porque así él parece que lo va tramando en sus inquietudes pequeñas, le dijo a la madre, así a de escondidilla, mamá, yo quiero regalarle algo a Jesús. Y la madre dijo, bueno, ya le regalaremos algo a Jesús, no preocúpate, alguna vez le regalaremos algo. No, yo quiero algo, regalarle algo. Bueno, ya, mira, ya le regalaremos algo. Y el niño no se quedó tranquilo, se subió a su habitación, hizo este dibujo, se lo enseñó a la madre y le dijo, mamá, ¿te parece bien que le regale esto a Jesús? Y le dice, bueno, pues sí, regárselo. Aquello, os digo que me llenó de emoción. Y me produjo una sensación de amor tan hermosa, de que un niño, él, sin que nadie se lo dijera, me regalara ese dibujo, que lo guardé en lo más profundo de mi corazón y en mi casa. Así que cuando pasaron los años y yo quise hacer este libro, yo quise que en la portada apareciera este dibujo. Hubo unas editoriales que se interesaron por el libro y no me admitieron el dibujo. Y yo me negué. Yo me negué rotundamente, hasta que verdaderamente la Delegación de Cultura, el Ayuntamiento, le dije mi proyecto, lo cogió con mucho cariño y ese es el motivo por el que está este dibujo aquí en el libro. Bien, dicho esto, pues yo voy a agradecer también, porque es obligado, a las personas, a las entidades que han colaborado con este libro, como han sido una serie de empresas como Muebles NEA, Valdejimena, Talleres Talaverón, Sevilla Electrotécnica, es una palabra que aquí está muy pequeña, y, como no, a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Marchena. También quiero agradecer muy destacadamente a una persona que ha colaborado muchísimo, que ha sido Diego Carbona, persona que está al frente de Sodemar y verdaderamente pues para mí ha sido una persona que ha colaborado muchísimo en el libro. Yo voy a pasar a leer sin más una serie de poemas y espero que sea del agrado de vosotros. Pero antes de empezar a leer los poemas que tengo más o menos pensados leer, hay uno muy particular que voy a leer, que es el primer poema. El primer poema está dedicado a una persona, a un marchenero que yo no conocí, pero que su familia es íntima amiga de mi padre. Estoy hablando de el violinista Santo Ruano. Es el libro, aparece en el primer poema
que yo voy a leer esta noche y que yo creo que de donde esté me va a escuchar. De pie y por encima arrasan las pasiones que ensanchan las salas y las cámaras de los palacios. Vuelos en las retinas y eslabones que aprisionan los poros en un oleaje de memoria. Con la brisa de tu sueño, palpo las sombras y sigo el hilo que me conduce al placer de tu concierto. El segundo poema dice así: me sube el grito del destino y me espacio en la risa de tu canto que activa mi conducta. Avanzo muerto de cansancio por tocarte en la imagen de tu cuerpo pardo de ébano y beso cada tiempo de nota. En la dimensión que gesta tu melodía hay un impulso rojo que abrazo apresuradamente por encontrar calor. Estoy viendo la música que nace de ti. Estoy seguro de tu terciopelo negro. Estoy cargado de noche mientras te escucho, lleno, redondo y cálido en las manos de Woody Allen. Entre revuelos y requiebros van las zancadas musicales tejiendo y destejiendo vestidos de lunares, tejoletas en los brincos de las manos y fuego de centauro por corrales. Un posticeo a tiempo hace son con la carretilla y un garabato en el aire pinta manojos de rosales. La fiesta está cuajada sin saber de su nombre y 6 cuerdas sonando entre el yodo y las sales.
Los tantanes de pieles prietas me llegan hasta la cintura y por el aire va una voz limeña cargada de ternura, tambores con repiques de llamada, tambores de lo viejo en la etnia gitana, tambores que me truenan los oídos sin saber del quejío que adormece un traqueteo de tartana. Tengo los versos rotos entre frutares idos y una voz esperando que lleguen los sonidos. Callejón sin campana, no entristecer la noche antes que cante el grillo, que quiero trobar la hora de este rosal herido. Y en el fuego del verbo, donde está mi sentido, voy a poner mis cuerdas tensas en el corrido.
Esta mañana, un viejo tambor sonaba a la espalda de una tapia mientras unos niños jugaban a ser soldados con espadas. Tambores redoblando el equilibrio de circo en superficie de cadalso, en línea de combate, en la magia de los magos por pregones de plaza, dictados dolorosos de angustia que piden poco y dan nada. Tambor, repitiendo en las diferencias de un bolero de Ravel con maestría para cambiar por vida la imagen negra de la estampa. En tu lenguaje, oscuro y misterioso, siento la soledad del instante y alargo la metáfora que me arrastra por el paso del tiempo. Me olvido de las sombras y entro en la lejanía historia de tu voz que ronquea tras la tristeza detenida y distante. Solo con tus pasiones me siento emborrachado para hallar la verdad y la mentira que veo agazapada tras el vuelo de tus ritorneros. Hoy me encuentro en la tierra con nostalgia y me olvido que piso un suelo frío. Hoy tengo toda la magia en mis manos y me elevo sin límite. Hoy toco el entresueño de tus teclas y me adentro en la aurora del día. Hoy me
llamas y me encuentro desnudo y torpe ante la hora del ataque. De nuevo, hoy me quedo en el golpe de tu música para morir en el nocturno que me hace presa de tu cercana voz. Me acerco de puntillas y con los ojos entreabiertos me rozo torpemente con tu puente y recibo el sonido de tu flor. Cara a cara, ato mi enzarzada ilusión en el sosiego que me produce tu equilibrio, mientras un fondo de luz me visita en cada cuerda un beso. En tu arco 1000 cabellos de doncella, en tu cuerpo un aire templado de misterio que oscurece la historia, colgado del color de las maderas. Tu violín me dulceas y me clava en el espejo de las rocas.
te abrazo palmo a palmo, hundido en el rayo de sol que amamanta mi viña dorada. La ventana era baja y el horizonte cercano. Todo tenía el secreto de la verdad. La copla retomaba el aderezo de la tarde y la luna, como un racimo de uva verde, hacía los vibratos. Violón de cielo, violón de mosto, ay de mi violón beato. Garganta ronca que se agranda entre los vinos tempranos. Esta noche, de templo semioscuro, de tibia fiebre, de temblor de cintura y de una mortaja, voy tallando tu grito en mis labios con la entonación del ave y el crepitar de las hojas muertas. Desnuda y libre rompes la tela de la niebla y le arrancas a los dioses las cascadas de los sueños. En cada soplo, una canción resonante. En tu pabellón, seco, tragedias griegas. En tu llamada ardiente, 100.000 veces oirán tu nombre. Esta es la mujer que amo, trompeta en los lirios más salvajes.
a la espalda. Un sinfín de motivos de pétalos de amapolas rojas me llevan hacia ti en la crecida del alba. Mujeres luciendo el color de la plata, delicia que se prende en la música, faroles y fuentes soñadas en granada, cornetas deshojadas para un concierto de Telemann en las noches templadas. Callado, veo una cascada de nardos y tu olor transporta la luz de la primavera hacia las horas cálidas de la tarde, distancia que rompes con el fino silbo. En el cantar de tu diamante se oyen las notas que se hilvanan tras la caliente melodía. Eres tú, flauta, eres tú, caña de azúcar, lleva en la pulpa de mis dedos el caret que mueve mis labios y la tesura que perfuma el sándalo. Pulsos en los tiempos que anclan corazones, éxtasis de espacios celestes. Se aleja a mi vista y rompo las miradas para estar en tu cuerpo. Me suena un son oculto teñido de misterio. Dibujos en los lienzos y flautas en los frescos. Yo sé de tus amores, probadora de invierno. Yo sé que amas la rosa cuando alargas tu sueño. Trepando con la vista, vas meciendo el empeño que vive en la floresta de unos ojos trigueños.
Bien, bueno, hasta aquí este espacio de el verso y la música. Pero antes de pasar a esta segunda parte, esta segunda locura mía de la lutería, si se puede llamar así, que yo soy luthier y muchísimo bueno, no crean ustedes que yo soy un luthier, yo soy un simple aprendiz de carpintero que he tenido la gran suerte de estar cerca de un gran amigo que se llama Manuel María Suárez Cobán, que está entre nosotros, al que le debo todo lo que he hecho, porque sin él hubiese sido imposible de que yo hubiese sido capaz de hacer estas guitarras, estos instrumentos y haber aprendido tantísimo como él me ha enseñado. Desde aquí no tengo palabras para agradecerle lo que mucho que me ha enseñado y creo que todavía pues me tiene que seguir enseñando. Hay algo que también quiero destacar. Esta noche aquí tenía que estar una persona que se nos fue, una persona muy querida, una persona que quería mucho a Marchena, una persona que venía de Asturias, venía con mucho cariño a estar entre nosotros. Y yo le escribí un poema porque él venía con una gaita, venía a tocar la gaita y tenía una gran ilusión por venir a tocar la gaita, pero el pobre no ha venido. Pero sí hay una persona que a mí me gustaría que leyese el poema que yo le escribí a mi amigo Freddy. No puedo menos que agradecer a Jesús la oportunidad que me da de poder leer este bello poema dedicado, como él dice, a una persona entrañable, un asturiano de pura cepa, un viajero incansable que cada vez que se movía y podía hacía parada de fonda en Marchena y que cuando se iba a sus Asturias, donde allí los dejó, teníamos nuestra parada, nuestra fonda en su casa. Es un asturiano nacido en pura cuenca minera y profesionalmente ya instalado en su complejo turístico en la costa de Llanes. Cuando eso hace ya más de 4 años, me dice, terminé con la gaita, ya tengo el poema. Y va dedicado a Alfredo Ariel Zapico. La emoción fue grande y yo le pedí que fuera yo quien podía leerlo, aunque desde luego no reúno las condiciones que él tiene para leer un poema. Y desgraciadamente no ha sido posible tener aquí el sonido de la gaita, que sí que lo hemos intentado, pero no ha sido posible. El poema dice así: en mi soplo descargo tu energía y en tu bostezo me quedo con los sabores de la barbaría. Un galope en las pieles calientes y un abrazo que no cesa por quererte. Ilusiones que me traen la luz de una Asturias que rompe corazones a la clara del día. Palabras con temblores y una cercana lejanía circulan por la vela de los hombres que mandan con pasiones desde esta blanca y verde Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues ha llegado el momento de presentarle a ustedes mi locura, porque la de la poesía ya la conocían ustedes, pero esta locura de los instrumentos musicales, esta locura de confeccionar guitarras raras que no tienen forma tradicional, pues me ha proporcionado muchas satisfacciones, como dije anteriormente, muchos sinsabores. Pero claro, yo no quería hacer guitarras para cortarlas en la pared. Yo quería hacer guitarras, instrumentos musicales que sonaran. Y la cosa se complicaba un poco, porque ya había que hacer un estudio profundo del instrumento, de la técnica, de la física del instrumento. Y
y no tenía más remedio que asesorarme una vez más, tanto de la forma manual de la carpintería de mi amigo Manuel María, como de los conocimientos diestros de un gran amigo que tengo aquí a mi derecha, que es Elías Chicoa. Elías Chicoa es un estudioso de la guitarra, es un gran instrumentista, es un hombre que apasiona el mundo de la música y es un hombre que, aparte de ser guitarrista flamenco, es clásico y para mí tiene lo que no lo debería decir, pero lo voy a decir. Los guitarristas flamencos no saben música y aquí es que se dan las dos cosas. Es músico, conoce la música y conoce el flamenco. Entonces yo me apoyaba y me apoyo mucho en él para decirle: Elías, esto merece la pena. Y entonces yo a Elías le voy a dejar la palabra para que lo diga. ¿Qué le parecen las guitarras? Porque yo ya las he hecho, pero quien verdaderamente tiene la autoridad para decirlo es él. Así que Elías, cuando quiera, puedes decir lo que quieras. Bueno, pues para mí es un doble orgullo hablar de tu instrumento y del instrumento que yo toco. En este caso, cuando se origina la construcción de la guitarra y compruebo que es realidad, pues resulta de que me llevo la grata sorpresa de que encima suena. Entonces, el problema que él tenía era que no sonaran y las guitarras armónicamente están correctas. Él no ha pretendido, porque en el poco tiempo que lleva a hacer esto nada más que lo hace un genio como él, como yo le digo, que es para mí un artista del Renacimiento, porque es polifacético, multiartista, increíble, poeta, constructor. Lo de Luthier, eso será más adelante, ¿no? Entonces, el tipo de instrumento que vemos aquí a la derecha, la serie de 8 guitarras que tiene, pues resulta de que son guitarras hechas con cada una con su tipo, con su figura y denominada de una forma. Como bien ha dicho él, no ha pretendido simplemente hacer una guitarra. Como artista original, aquí tiene sus instrumentos originales y yo creo que si algún coleccionista, la verdad, viera esto, se llevaría las manos a la cabeza. Hace poco, un millonario italiano se ha llevado una de las mejores colecciones de guitarras antiguas de Andalucía, que la tenía Ángel Luis Cañete, en Málaga. No voy a decir la cantidad porque es irrisoria para lo que valían aquellos instrumentos. Hace poco leí un artículo de un musicólogo referido a que hoy en día los instrumentos se le prestan más atención, más valor. Antes, es evidente, y cuántas veces hemos visto buenos instrumentos colgados de la pared. Por citar, en el terreno donde yo me muevo, que es la guitarra, recuerdo una guitarra de Santos Hernández que la vi colgada con un agujero en una pared rajada, y cuando yo vi aquella guitarra de 1916 y sonaba todavía, bueno, lo que me entró por el cuerpo y la mirada que le eché a su dueño, pues creo que le hizo arreglarla y, en fin, pues la guitarra está bastante mejor de como estaba. En otras épocas, como digo, eso no ha sucedido. Ha habido instrumentos que no han sobrevivido a sus épocas. Aquí, en este lugar, en Marchena, gracias a este ilustre artista, pues tenemos esta exposición, la cual es difícil encontrar en una localidad andaluza. No voy a decir ya en España, pero por lo menos en una localidad andaluza. Y esta se llama Marchena. Aquí me he llevado muchas sorpresas. He conocido situaciones
que en la vida eso te curte, situaciones nuevas, situaciones buenas, situaciones para aprender y comunicar. Si bien ha dicho antes nuestro amigo Ramón Rey que la música ante todo es comunicación, cuando yo he escuchado a los compañeros, y todos lo hemos escuchado, ese diálogo de los sonidos es otra esfera, otro mundo, quizás es un poco repetitivo, pero por medio de la música y del arte logramos realizar el mundo que quisiéramos ver, el cual el medio del instrumento es el que nos da pie a poder llevarlo. Yo voy a presentarles ahora estos instrumentos, voy a tocar algunas piezas y sí, de antemano tocaré un par de ellas o tres de la colección. Voy a empezar por la guitarra Arlequín, una guitarra que tiene más bien un sonido renacentista, no llega todavía a los sonidos de concepto de guitarra que hoy tenemos. Y luego tocaré la guitarra cubista, que digamos puede ser una guitarra del siglo XIX. Y terminaré por la guitarra picasiana, que digamos es la más conseguida o la más parecida al sonido que hoy la guitarra tiene.
guitarra vista, una guitarra pues, que me sugiere un sonido. Últimamente probé una guitarra hecha en Barcelona en 1832 y se parecía bastante a una guitarra hecha para mujer, una guitarra pequeña. Esta guitarra es más bien pequeña, una guitarra original, como toda la colección, pero guarda ya una relación más cercana al sonido de la guitarra ya de finales del siglo XIX y principios del XX. Terminaré con la guitarra picasiana, que le he encontrado un sonido más aproximado a lo que actualmente escuchamos como guitarra. Y a rematar un poco por solear, porque el instrumento así lo requiere.
Gracias, Elías, una vez más. Gracias, Elías. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final, por no decir el final. Pero tengo que confesaros que dentro de mis grandes defectos, uno de ellos es que no sé decir que no. Y tengo un amigo que es cantautor marchenero, que yo lo quiero mucho. Y bueno, pues la verdad es que me pidió tocar una guitarra. Yo no le podía decir que no. Él canta, él ha compuesto muchas músicas con letras de mis libros y yo invito a mi amigo Narváez que nos toque con esa guitarra que él quiere tocar, que es la guitarra Luna, y de verdad que yo se lo concedo con mucho gusto para que lo haga. De una poesía de Jesús Solano que titula Copla, yo la titulo La niña de la portera, hice esta canción. Puse su cara morena y entre su calle y la mía nacieron Pues ahora ya para finalizar, y ahora sí que de verdad que vamos a finalizar, hay una sorpresa, desde luego, que el primer sorprendido fui yo. Cuando yo le pedí a Ramón Rey, mi amigo Ramón Rey, porque hace muchísimos años que nos queremos, que me presentara el libro, y él ya había escrito el prólogo, pero no había visto las guitarras.
me puso un correo electrónico que me sorprendió muchísimo. Y me dice: Jesús, ¿me das permiso para que yo cante y le ponga música a un poema tuyo con la guitarra lila? Digo: ¿qué me dice, Ramón? Yo encantado. ¿De verdad? Digo: encantado. Y entonces esta noche vamos a cerrar esta noche mágica de música, de poesía, de amigos, con lo que Ramón me va a sorprender. Así que, Ramón, cuando quiera. Soy un carota, porque ponerme aquí delante, después de los maravillosos músicos que han desfilado por aquí, pues tiene algo de eso, ¿no?, de cara dura. Bien, miren, mi vida son las clases universitarias, primero el periodismo, a lo que me he dedicado toda mi vida, las clases en la universidad, el ordenador que me tiene la espalda destrozada. Y para descansar un poco con el ordenador, pues tomo la guitarra y toco algo, ¿no? Me relajo así. Y entonces elegí esta guitarra. ¿Por qué? Pues no lo sé, la vi como la más rara. Además, soy muy flojo y soy bastante flojo, a pesar de que haya escrito tantos libros, y vi que se podía montar aquí. Me pareció una cosa, digo, pues esta es la buena, pues puede estar bien. No sabía ni cómo. Bien, pues además he visto en la invitación que pone que al final se sirve una copa, y digo, voy a ganarme el pan, ¿no? Le he puesto música a 2 poemas. No quería caldo, pues he llevado 2 tazas. Primero es un poema que ya se ha recitado aquí, es La flauta dulce, y ha tocado nuestra colega rusa, ¿no? ¿Cómo se llama? La pequeñita, ¿no? Linda. Muy linda, preciosa. Me suena un son oculto, teñido de misterio, dibujos de los lienzos y flautas en los frescos. Yo sé de tus amores, trovadora de inviernos. Yo sé que amas la rosa cuando alargas tus sueños. Te mando con la vista, vas meciendo el empeño que vive en la floresta de unos ojos trigueños.
Jesús Solano se la dedica a su amiga María Esther Guzmán, que no ha podido estar hoy aquí presente, y naturalmente yo también se la dedico a María Esther. Dicen que van navegando tus manos por la guitarra, como las luces que peinan los aires de lluvia en calma. Dicen que corren temprano antes que refleje el alma, para vivir en penumbra con los calores que abrazan. Dicen los campos azules que las vieron de mañana, besándose con el río mientras el faro callaba. Dicen y dicen cantando las cuerdas de tu guitarra, que se fundieron en besos, soñando de madrugada. Dicen que van navegando tus manos por la guitarra, como las luces que peinan los aires de lluvia en calma. Tus manos por la guitarra, tus manos por la guitarra, Esther. Tus manos por la guitarra, tus manos por la guitarra, Esther. Tus manos por la guitarra. Bueno, pues ya hemos terminado y entonces le cedo la palabra al señor alcalde. No se preocupen ustedes que no voy a tocar ningún instrumento ni a cantar. Pero no podemos permitir que finalice este acto sin volver a agradecerle a Jesús pues el derroche que ha habido esta noche aquí de arte, que si difícil es conseguir una colección tan amplia de instrumentos, creo que más difícil es reunir a tantos artistas como tú has conseguido esta noche. Jesús, muchísimas gracias en nombre de todo el pueblo de Marchena, porque creo que esta sala no ha podido tener mejor bautizo que el que tiene ahora. Así que ya pasaremos, como bien dijo Ramón, a esa copita que estaba prometida y que ahora será el momento de tomarla. Gracias a todos. Os quiero, os quiero.